Ah, mira, ya nos están hablando de los Reyes en Vía Confort. Con 15% de descuento con multipago Cbro y 20% de descuento con Visa Débito, con tarjetas de crédito y prepagas Visa y Mastercard del Banco República. Tablet de 7 pulgadas con funda de silicona por solo $59. Las mejores fiestas en Vía Confort y con 20% de descuento. Bien, retomamos entonces. En el bloque anterior lo que planteaba era simplemente decir, bueno, a ver, son las preguntas correctas las que nos estamos haciendo de cómo se debe abordar o analizar estas últimas noticias que remiten a incautaciones. ¿Quién decía por aquí que llamaba la atención? Ah, Hoffman. Que llama la atención la cantidad de incautaciones en este último periodo. Bueno, ¿qué significa o qué se está queriendo decir cuando se dice llama la atención? A ver, Graciano, ¿qué pensás? ¿Coincidís que llama la atención? ¿O lo entendés en un marco en el que se está efectivamente produciendo más droga en todo el mundo y, bueno, que no seríamos excepción? Cuando analizamos el caso anterior de hace unos meses del cargamento que fue descubierto en Alemania y no aquí en Uruguay, pero que había salido siguiendo más o menos las mismas características, recuerdo que las reflexiones que hacíamos iban por el lado de, lo importante acá era que Uruguay se estaba consolidando como un centro importante en la logística del narcotráfico internacional y que en la medida en que Uruguay tiene compromisos asumidos con organismos internacionales y con otros países, debe prestar una colaboración, como decía el doctor Rodríguez, una colaboración efectiva, oportuna y eficaz en este tema. También decíamos entonces, y creo que la reflexión vale ahora, es que si alguien arriesga enviar desde Montevideo un cargamento de un volumen tan importante, por tanto dinero, generalmente ya había hecho antes una prueba. Nadie arriesga de entrada cientos de millones de dólares si antes no tiene la certeza de que el camino está aceitado. Eso es de sentido común, es de lógica pura. Y creo que el mismo razonamiento vale ahora, con una diferencia que creo que es muy importante y que yo creo que constituye ahora sí un debe de las autoridades, que es lo siguiente. Ya que se descubrió el cargamento del señor Mutio en Alemania, ya que se supo que salieron 700 toneladas por avión desde el aeropuerto de Carrasco, por avión privado hasta Suiza, ya que se encontraron no sé cuántas toneladas en un contenedor en Parque del Plata. Bueno, a esta altura ya hay una masa crítica suficiente de hechos que deberían ya ameritar una información pública. ¿O van a empezar todo de vuelta esta vez? Todo de cero. Ah, apareció el cargamento, vamos a ver quién lo mandó, quién se lo dio, cuál fue el contacto. Me imagino que ya alguien habrá adelantado. Me imagino que ya alguien habrá recolectado información. O hay tantos surtidores que eligen, hay tantos cárteles que eligen a Montevideo para sacar la droga. Capaz que sí, no sé, pero me parece que a esta altura merecemos saber. Bueno, pero eso tiene que ver un poco con lo que decía acá el pero compañero, este es el que punto. hay mucha más producción. Pero el punto es, habrá más producción, está muy extendido el consumo, la filosofía. Yo entiendo todo, incluso en algún programa también participé del concepto de que, bueno, eso es una actividad que quizás el enfrentarlo como se está enfrentando no va a conducir a ningún lugar como pasó con la ley seca. Estoy de acuerdo. Ahora, eso no inhibe al Uruguay de escudarse en argumentos filosóficos o reflexiones de cómo aumentó el consumo, qué barbaridad, la gente cómo... Y claro, si la gente consume, alguien se lo va a dar. Eso estamos de acuerdo. Eso no es un argumento para eludir la responsabilidad. ¿Qué se investigó? ¿Qué se sabe? Se escapó Moravito. ¿Qué participación tenía Moravito en todo esto? ¿Qué pasó con el cargamento de Alemania? Todo eso nadie dice nada. Empezamos siempre de vuelta en este país. A ver, Pepe. Hay preguntas que ya fueron respondidas y otras que aún no han tenido respuesta. El sábado, en la conferencia de prensa que brindaron el fiscal en la fiscalía, ¿no? El fiscal, la brigada antidroga, la gente de prefectura y, si no me equivoco, la gente de aduanas también, se señaló que este caso no tenía absolutamente nada que ver con el alijo descubierto vía aeropuerto y otros casos similares, que era otra cosa, aunque no se podía definir todavía. Pero de eso no informaron nada. Dijeron que no tenía nada que ver, pero no profundizaron lo que se había sabido. Bueno, tiene inteligencia que hacer públicas todas sus averiguaciones. Claro, bueno, pero parece que si la opinión pública está tan ahí hay varias preguntas impactada con esto. Como periodista yo por lo menos me las planteo, ¿no? Cuando se habla y se menciona en la prensa, en distintos medios, que se descubrieron algunas anomalías en los contenedores, ¿a qué se hace referencia? No estaban los precintos, tenía un cartel que decía este lado para arriba porque tiene cocaína. O sea, ¿por qué después pasó por el escáner? O sea,
hubo alguien que señaló que ahí adentro había otra cosa. Por ejemplo, es una pregunta que queda. La otra, cuando se habla de la inteligencia, se dice, se realizó la inteligencia. Y ojo, esto no va en desmedro del equipo que trabajó en todo esto, que me parece muy bien. Pero cuando se habla de la inteligencia, ¿no es mejor la inteligencia que previene? Es decir, ¿no era mejor la inteligencia capturando ese alijo cuando entró que cuando estaba por salir? Capaz que alguien me dice, no, es mejor dejarlo entrar para después descubrir a sus verdaderos propietarios cuando está por salir. No lo sé. Por eso son preguntas que también las dejo planteadas. Estoy de acuerdo con lo que dice el doctor, está claramente, esto es así. El otro día Leonardo Costa aquí lo dijo muy específico. Hace más de 9 años que nuestro país es país de tránsito y desde hace un tiempo de acopio también de la cocaína. De acopio y tráfico, pero por eso me parece que quiebra una lanza un poco por todo lo que se ha hecho. Hay que también valorar que hubo una incautación, o sea... Pero no es suficiente. Por supuesto, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo que no es suficiente, pero sí me parece que, bueno, que igual es interesante, que, o sea, claramente hay una inteligencia atrás funcionando, que quizás tiene que mejorar y que hay que reforzar los controles, ni que hablar, pero bueno, fue la incautación histórica del Uruguay. Hay algo que no se está diciendo. ¿Qué? Si esto lo llevaba solo la Brigada Antidrogas y ahora, porque entró prefectura, información que me presentó el compañero, ahora aparecen las incautaciones. Bueno, yo no estoy acusando a nadie ni mucho menos, pero digo, ¿no habría que trabajar en conjunto para que estas cosas ni entren ni salgan? Bueno, esto lo planteaba nuestro invitado, ¿no? Porque es insuficiente, porque ¿qué pasa? Seamos realistas, nada genera tantas ganancias como la droga. No paga IVA, no paga IRAE, no paga nada, no paga BPS. Entonces, bueno, es un negocio muy redituable que puede tender a aceitar caminos para salida. Y sí, concuerdo con Graciano, probaron con cargas chicas. Cuando vieron que no pasaba nada, mandamos cargas más grandes. Bueno, señores, estamos quedando pegados a nivel mundial. Hagamos algo, en conjunto. Sí, entre los damnificados que hablaban hace un rato y que está el Uruguay, ¿no? La imagen internacional del Uruguay. Y vamos a hacer un resumen de una cantidad de episodios que parecen inconexos, pero estamos hablando del mismo fenómeno. Una avioneta en Paysandú que intentaron secuestrarla y llevársela, terminó a los tiros con los delincuentes escapando. Hablando de avionetas, meses después aparece una avioneta que venía desde Bolivia, que se supone que traía droga o traía droga. El escape de Moravito casi caminando por la cárcel central, lo que sucedió en el puerto de Hamburgo, ahora lo que iba a ir para África. O sea, estamos frente a un problema grave y que si analizamos las noticias como nos vienen desde todos los medios de prensa y analizamos, por ejemplo, la defensa de Möller, que Möller le hace a su defendido, parece como si esto fuera algo nuevo. La única cosa que sucedió, la gran incautación, pero claro, detrás de la gran incautación, capaz que hubo 10 embarques. Tiene que haber habido otros embarques que nos pasaron delante de las narices. Sí, y claro. Entonces, estamos frente a un problema. Y aparte de la inteligencia policial que señalaba recién Pepe, hay una inteligencia del narcotráfico. Por algo operan acá. Alguna facilidad ven en nuestro sistema para operar acá. El tema también es cuánto de tiempo estamos con esta transformación que está sufriendo el Uruguay, como ya no ruta alternativa de tránsito, sino esto de acopio y de tráfico. Sí, no es menudeo, ¿no? Ya estamos hablando de otra cosa. ¿Acompasados o no? Bien. Con el cambio. Me gustaría ir a nuestro invitado con algunas preguntas concretas. Más allá de lo que pueda ser la actuación interdisciplinaria de distintas instituciones en lo que tiene que ver con el control de fronteras, inteligencia y demás, ¿qué me dice usted de lo que puede llegar a...? Porque siempre necesita eslabones cómplices, por eso la copia, por ejemplo, aquí, y el tránsito, ¿no? La corrupción, la coima, todo lo que favorece habernos convertido en esto, en un país ahora parece renombradamente de tránsito, ¿no? Entonces, las penas, yo sé que ahora usted está en flagrancia, pero bueno, como ex fiscal de crimen organizado, ¿qué imagen tenemos o cómo está instalada la idea de que trata el sistema jurídico a quienes participan en el negocio del narcotráfico? ¿Es severo, no es severo? Como son mulas, pobres, no tienen nada que ver, lo importante es el pez gordo. Digo, ¿cómo se vincula nuestro código penal con el delito del narcotráfico? Y bueno, el tema de la benignidad en las penas o la gravedad es un tema bastante valorativo. Sí puedo decirte que hasta donde yo he sabido,
países como Italia, España, Estados Unidos, es decir, se pueden prever penas hasta de 30 años o inclusive hasta más, cadenas perpetuas. Nuestro país, en la tradicional legislación, tenía previsto hace muchísimos años en su ley madre delitos inescarcelables. Luego se lo hizo escarcelable entendiendo la pena menor a 2 años, hasta 24 meses, para poder obtener desde el viejo sistema la escarcelación, la libertad, poder ser procesado, formalizado hoy sin ir a la cárcel. Para la marihuana, el cannabis en sus distintas formas. Eso ha tenido distintas transformaciones. Hoy, nuestra ley penal, la ley madre del delito de estupefacientes, prevé penas mínimas de 20 meses. Y hasta donde recuerdo probablemente es el artículo 32 o 33 del decreto ley 14274 con sus distintas modificaciones que prevé para la organización o financiamiento una pena máxima de 18 años de penitenciaría. Eso en relación con lo que pueden haber en otros países con penas mínimas de 5, 10 años. Yo recuerdo casos donde acá se recibían penas de 3 o 4 años, que en otros países probablemente las penas no bajaban de 10 o 15 años, incluso con mercaderías detectadas en aeropuertos como Italia, España, tenían legislaciones penales bastante más gravosas en cuanto a la cuantificación de la pena. En ese sentido, yo creo, pero es una visión bastante personal, de que algunas penas probablemente debieran ser retocadas. Bien, por supuesto que ya sé que hay gente pensando en este instante, pero mira nada más Estados Unidos, con penas más severas, y mirá, es el primero en declarar la guerra perdida contra las drogas, y o sea, eso no aminora evidentemente el delito en sí mismo. Pero uno tiene la sensación que Uruguay podría estar todavía como con cierto tiempo, no de ganar ninguna batalla, pero por lo menos de poder pisar mejor el acelerador de la prevención, ¿no? Y bueno, tal vez ese pueda ser un camino. Uno mira con cierto, bastante impactado, como de golpe le dan 4 años a un chiquilín por robarse una bicicleta y al que, no me refiero a este caso concreto, pero al que prestare su campo, su furgoneta o su avión privado para que transite la droga, capaz que termina con domiciliaria, ¿no? Y esto es al margen de que pueda haber entrado en algún acuerdo para dar información. Eso es distinto. ¿Qué piensan ustedes sobre eso, Hoffman? No, sí, el tema de las penas y el tema de lo que está pasando es que cuando hablamos del tema del acopio, es que me llama poderosamente la atención que el abogado defensor... ¿Es creíble para ti que no supieran? No, pero ¿sabes? Te iba a decir eso, porque si escuchás al abogado, pide custodia policial o pide garantías. Si fuera inocente, si vos sos inocente, pedís garantías. Hoy en día la garantía porque podés hablar. Claro. No, la garantía también porque fue en su campo el que se hizo la incautación, ¿no? Claro, pero el tema es que, y lo hablamos con Pepe, es que el narcotráfico hoy cambió. Al no ser el Pablo Escobar que mataba porque perdías un cargamento, ya no existe. Hoy es... Y yo a veces con el... ¿Vos decís que le sale barato, que le sale gratis al eslabón de la cadena que trunca el negocio? Pero te digo cómo es. Vos le quedás debiendo un favor. ¿Qué pasa? Si ellos generan, en Uruguay si generan más como es, más violencia, ¿cuántos cargamentos grandes ya han incautado? ¿Cuántas muertes están vinculadas a ese cargamento que se perdió? Ninguna. Ahora, cae un empresario y después ahora hay otro empresario vinculado al tema del tránsito. Entonces yo lo que digo es, las cárceles y los contactos, decir, está bien, perdiste este cargamento, me tenés que hacer un contacto con otro empresario para que yo pueda mandar la droga. O sea, no te cobran te hace una extorsión para que vos... Quedás esclavo, digamos. Quedás esclavo, o sea... Hay que entrar en la cabeza de los narcotraficantes. Entonces, no es porque, ¿qué pasa? Acá el Ricardito... Porque entonces las muertes terminan siendo consecuencia de la propia guerra que los estados
plantean a los narcos. Claro, pero lo que pasa que el tema del Ricardito en esto era que quería cobrar. Entonces, ¿qué iba a hacer? Le cortó una oreja. En este caso quiere recuperar. ¿Y cómo va a hacer? No, mirá, presentame otro empresario que haga la misma ruta y yo pueda pasar y seguir pasando esos cargamentos. ¿Y eso a nivel de inteligencia no sería más fácil de detectar, sabiendo que esa persona va a quedar eternamente vinculada a esa persona a la que le falló, digamos? Es que los servicios de inteligencia están para eso, no están para intervenir periodistas, están para intervenir estas cosas que son del Estado, o sea, pero no solo la inteligencia policial, toda la inteligencia del Estado, ¿no? Entonces ahí es... El tema es que el otro día nos desayunamos que la posibilidad de intervenir, escuchas los teléfonos en la cárcel, desde donde se organiza gran parte de estos acuerdos, se veía imposibilitada porque había aumentado, ¿no?, la intensidad de la señal, explicación que a nadie le convenció, obviamente. Es que a eso iba. A ver, se dice generalmente que el aumento de las penas no reduce el delito del que sea. Entonces, ¿va por ahí o va simplemente por controlar que el que va preso por este tipo de cosas no lo pueda seguir el negocio desde adentro? Porque entonces tiene toda la comodidad de la cárcel donde no se puede intervenir su teléfono y lo dirige desde adentro. Entonces, me parece que la pena, no sé, digo, hay una postura que mantiene que el aumento de las penas no reduce los delitos. Sí. Entonces, bueno, en esto también sería como coherente. Tendría que controlar más qué es lo que pasa con las personas que van presas. Entonces, ¿tienen acceso a teléfono? ¿Siguen manejando el negocio desde adentro o no? Digo, basta remitirse a lo que pasó con el fútbol, ¿no? Que la orden salió de adentro de la cárcel. Hay otros cargamentos que yo de las penas no voy a hablar, habiendo 3 abogados acá y 4 en el estudio, ¿no? Está bien. Pero sí con respecto a otros cargamentos que evidentemente no los estamos viendo. Y son los que se quedan acá. Porque acá hay consumo. En las cárceles hay consumo. Y ese cargamento entra, porque acá no se produce cocaína. Por lo tanto, por algún lado entra el que se queda. El otro, el grande, el que se va, que también produce violencia, que también produce situaciones complejas, es el que se está intentando combatir. Pero el que queda acá... Bueno, analizarlo desde esa perspectiva, siendo Uruguay, digo, hay que trascender a Uruguay, porque como mercadito no le hacemos ni mella, ¿no? Son unas chirolas para lo que es el consumo interno. Y más aún cuando es un tipo de consumo. Si vos pensás en Estados Unidos, las causas de muerte más grandes son por sobredosis. Acá no. ¿Ah? Pero sí vale el punto para insistir en un camino que acá no se está planteando. Por eso lo abro. Creo que alguna vez lo mencionaste vos, ¿no? Y es el tema del consumo. No desde una perspectiva estigmatizante, ¿no? Pero a ver, ¿quién hace de la lucha contra las drogas una lucha contra el narcotráfico, una lucha de salud pública? ¿Por qué ese camino no se explora cuando en realidad es el consumo de droga, más allá del negocio de narcotráfico, que se relaciona con los altos índices de violencia general, de la delincuencia general? El que te mata a la viejita porque está drogado. Porque de no estar drogado, capaz le da un golpe pero no la mata. Lo que pasa es que sacar el consumo desde la visión de la política de salud pública, o sea, estoy caricaturizando, no consuma porque hace daño, y mensajes, miren que la marihuana hace no sé cuánto, miren que la cocaína... O sea, plantearlo ingenuamente, y repito, estoy haciendo una reducción un poco por el absurdo, tampoco es la solución. El problema es que la única solución... pero poder rehabilitar al drogadicto. Pero la única... pero digamos, sí el consumo es una parte clave de todo esto, pero lo que pasa es que la única manera de atacar el consumo es con medidas que, digamos, ya no se acompasan con la mentalidad del siglo XXI. A ver. Claro. Uruguay es un país pionero en despenalizar el consumo de estupefacientes. Es pionero. O sea, es una ley de hace 40 años, 35, 40 años. Yo lo estudiaba en la facultad. Mientras tanto, todavía hoy hay países donde es delito consumir. Delito. O sea, hay países donde si agarran a uno... ¿Planteás prohibicionismo también? No, yo no prohíbo, yo no postulo nada. Simplemente señalo los distintos abordajes de cómo se puede enfocar el fenómeno del consumo como disparador del tráfico. Entonces, obviamente, ¿quién va a postular hoy en Uruguay castigar el consumo? A nadie se le va a ocurrir. Pero a nivel internacional, ¿qué otro camino hay que controlar el consumo? Porque en la medida que haya consumo, va a haber gente que está dispuesta a ir a la cárcel, a correr riesgo de vida, en la medida que va a tener un lucro importante. Pero entonces, la única manera es la disimular... sanción del consumo. Tú lo estás preguntando por la sanción del consumo.
Y yo lo estoy planteando desde otro lugar, la rehabilitación del consumo. Que la sanción del consumo en muchos países viene de la mano de, bueno, está bien, no vas a la cárcel si te comprometes a hacer un tratamiento X. Ahora, ¿Uruguay está en condiciones? Porque el Estado creo que no tiene la posibilidad de asumir lo que significa el costo. Hay organizaciones privadas, pero el mantenerlo por los meses que implica es bastante pesado y oneroso. Las posibilidades públicas de sostener un tratamiento que no va a bajar mínimo de 1 año, ¿están dadas? Cuando todavía estamos peleando por los medicamentos de alto costo y los tratamientos no sé qué. El portal amarillo. Sí, pero el portal amarillo fracasó con total éxito. O sea, me parece que el Estado uruguayo no... Ese es un debe enorme que tiene nuestro país, ¿no? Pero el abordaje de la rehabilitación a las personas con problemas de consumo abusivo, ¿no? Sí, es que eso está, en otro lado está. Bien, por eso pregunto, cuando hablábamos de darle la guerra al narcotráfico, ¿estamos viendo toda el bosque, digamos, o nos estamos olvidando de hacernos esas preguntas? Victoria, imaginemos que nosotros regulamos el consumo, lo prohibimos, poniendo limitaciones o exigiendo tratamiento. O sea, al problema que estamos enfrentando hoy es como echarle un balde al océano. O sea, estamos hablando de otra cosa. Hoy el Uruguay es un país de tránsito en un negocio que capaz que lo que está en juego son 10 puntos del PBI. O sea, le estamos vendiendo droga a África, le estamos vendiendo droga a Hamburgo, y por toneladas. O sea, imaginémonos que nosotros regulamos el consumo acá. El problema sigue. No, por eso lo planteé trascendiendo el Uruguay, porque entiendo que nosotros como mercado para consumo es otra realidad, ¿no? Y no es por eso que nos van a organización, bueno, ya sería una cosa... Pero cosa lo estoy pensando como una estrategia mucho más global. Organización Mundial de la Salud sería una exigencia. A ver, sí, por su experiencia, ¿no? Esto es para una respuesta más o menos, no de números, pero cualitativa. ¿Qué tanto tiene que ver el consumo de drogas en la delincuencia general en nuestro país hoy? Y bueno, un poco como lo decía por allí Graciano, lo han manejado acá. La ley partió de una posición filosófica de considerar al adicto un enfermo, una víctima. Y en función de eso despenalizó el consumo, el autoconsumo, a través de cantidades mínimas, razonables, haciendo... En la medida en que existe, es algo parecido a la receptación. La receptación existe y a veces algunos dicen castigar la receptación porque si alguien no recibe algo hurtado, no está la persona que sale a rapiñar, a matar o a robar para darle lo que quiere el otro. Si no existiera el adicto, ¿a quién se le podría dar? Más allá de que yo no sé la posición actual en materia de inteligencia de narcotráfico, pero creo no andar muy lejos de la percepción de que, en primer lugar, el país es muy chico como para ser un país de tráfico interno. Generalmente se va a dar un microtráfico o un narcomenudeo. Sí. Es decir, el problema de las bocas de drogas con sustancias pequeñas y la captación de estos adictos que salen a hacer grandes crímenes o delitos y qué sé yo, y son los grandes... Perdón, de paso cañazo. Nadie trata una vez que están privados de libertad, lo que genera este círculo vicioso, ¿no? A ver, esos problemas a la justicia penal le escapan. Porque lamentablemente la justicia penal basta la imposición de una pena, la declaración de un delito y luego las políticas de rehabilitación y prevención. Hacemos una pausa y ya venimos. Ya venimos.